Antes de los imperios, antes de los conquistadores, antes de que Europa supiera siquiera que existía un mundo al otro lado del océano, el Caribe ya había vivido su propia era dorada. Un tiempo donde las islas respiraban, donde los bosques hablaban, donde la luna era guía y el sol era padre. En ese mundo nació un pueblo que dominó el mar, veneró a la tierra y construyó una de las culturas más armoniosas que jamás existió: los taínos. Su civilización no fue forjada en hierro, sino en madera, en piedra, en barro, en canto y en espíritu. En sus manos, la yuca se convirtió en pan. En su visión, los dioses cobraron forma en semillas. En su corazón, latía una conexión pura con la naturaleza que hoy, siglos después, todavía se siente al escuchar el viento entre las palmas reales. Este es un viaje al pasado, un viaje al Caribe antes del Caribe, un viaje al mundo sagrado de los taínos. La creación, los mitos, los dioses y la cosmovisión taína. Los taínos creían que el mundo no comenzó con guerras ni tempestades, sino con el nacimiento ordenado de la naturaleza. Para ellos, la humanidad surgió de una cueva mítica llamada Casibajaguá, un lugar oculto en el corazón de la tierra. Allí, los primeros hombres y mujeres esperaban la señal divina para salir al exterior y poblar las islas. Los dioses del comienzo. Antes de ellos, existían las fuerzas primordiales. Yucau, el dios bueno, creador de la yuca y protector de la vida. Atabey, madre del agua, de los ríos, de la fertilidad, el vientre universal. Guabansex, señora del viento y la furia, madre de los huracanes. Opiel, espíritu guardián de los muertos. Cada dios representaba un aspecto de la existencia. Los taínos no los adoraban con miedo, sino con respeto profundo, como quien agradece a un padre o a una madre por la vida. El espíritu del mundo. Para ellos, cada río tenía alma, cada piedra tenía memoria, cada árbol tenía propósito. El sonido del caracol era sagrado, la lluvia era bendición, el huracán era corrección, no castigo. La vida era un ciclo sagrado al que todos pertenecían. La llegada a las islas. Sus ancestros, navegantes excepcionales, cruzaron mares inmensos desde Sudamérica, siguiendo corrientes marinas, estrellas y aves migratorias. Poco a poco poblaron La Española, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, las Bahamas, y crearon una cultura que convertiría al Caribe en un paraíso organizado y espiritual. Este capítulo narra su migración, su adaptación al entorno, su visión del universo y cómo su identidad espiritual fue la base de toda su civilización. La creación, los mitos, los dioses y la cosmovisión taína. Los taínos creían que el mundo no comenzó con guerras ni tempestades, sino con el nacimiento ordenado de la naturaleza. El funcionamiento de la aldea, el hogar, la familia y la vida cotidiana. Un yucayeque era un mundo completo. No solo era un pueblo, era su universo social, espiritual y político. La estructura del yucayeque. En el centro estaba la plaza de Batey, rodeada de bohíos para las familias, canelles para los caciques, almacenes de alimentos, espacios ceremoniales, zonas de cultivo cercanas. Las casas eran redondas, hechas de yagua, madera, guano y bejuco. Resistían huracanes, lluvias y el calor tropical. Vida familiar. La familia era extensa, no nuclear. Tíos, primos y abuelos formaban una unidad sólida,
donde los niños eran criados por todos. Las mujeres taínas eran artesanas, agricultoras y guardianas de la tradición oral. Los hombres eran pescadores, cazadores y protectores. El cacique y su poder. El cacique era más que líder, era juez, guía espiritual, estratega, guardián del orden y representante ante otros cacicazgos. Su autoridad surgía del respeto, no de la fuerza. Los beíques. Los beíques eran médicos, sacerdotes, curanderos y maestros. Conocían las plantas, los espíritus y los rituales. Usaban tabaco, caoba, hierbas medicinales para entrar en trance, comunicarse con los semíes y buscar respuestas divinas. Juego, música y cultura. El yucayeque vibraba con música, maracas, tambores, flautas, caracoles. Los areitos eran danzas colectivas donde se cantaba la historia del pueblo, sus héroes, sus dioses y sus tragedias. Este capítulo muestra un día completo en un yucayeque, detallando agricultura, pesca, nacimientos, matrimonios, rituales, justicia, música y comunidad. La religión, los espíritus, los beíques, el tabaco, la caoba, los templos y la vida más allá de la vida. Este capítulo profundiza intensamente la espiritualidad taína, una de las más ricas del continente. Los semíes. Un semí era un objeto sagrado, tallado en piedra, madera, concha, hueso. Pero no era un símbolo, era un ser vivo. Tenía voluntad, tenía carácter, podía proteger o castigar. Los caciques guardaban semíes heredados durante generaciones, cada uno con un nombre, una historia y un poder. Los rituales de caoba. Los beíques inhalaban caoba para entrar en contacto con el mundo espiritual. Describe en detalle preparación de la caoba, trances profundos, visiones, mensajes divinos, decisiones políticas influenciadas por estos rituales, ceremonias nocturnas a la luz del fuego. El areíto. El areíto era la gran ceremonia cultural donde todo el pueblo cantaba y danzaba y repetía los mitos de la creación. La muerte y el coabey. Para los taínos, la muerte no era final, sino regreso a la cueva primordial. El coabey era el reino donde los espíritus vivían eternamente, bajo el cuidado de Opillel. Agricultura. Los taínos desarrollaron conucos elevados, técnicas de drenaje, rotación de cultivos, utensilios de piedra y madera muy avanzados. La yuca era reina. De ella surgía el casabe, pan sagrado del Caribe. Pesca y mar. Eran navegantes sin igual, capaces de viajar cientos de kilómetros en canoas de un solo tronco. Sus técnicas: trampas submarinas, pesca nocturna, gredes de fibras vegetales, humo para atraer peces, observación de corrientes y estrellas. Artesanía. Trabajaban oro, conchas, algodón, madera, barro, para crear objetos hermosos y funcionales. El batey. Más que un juego, era un ritual político y espiritual que resolvía disputas entre cacicazgos. La guerra. Aunque pacíficos, sabían defenderse. Macanas, arcos, lanzas, piedras pulidas, tácticas en selvas y costas. Este capítulo muestra a los taínos como un pueblo inteligente, trabajador, disciplinado y altamente organizado. La llegada de los europeos, el choque cultural, la resistencia y el renacimiento taíno en la actualidad. Este capítulo es emocional,
histórico y épico. El encuentro. La llegada de los extranjeros fue interpretada inicialmente como un fenómeno espiritual, pero pronto se reveló la realidad del choque. El capítulo narra el desconcierto, las primeras interacciones, el intercambio de objetos, el surgimiento de tensiones, el impacto de enfermedades desconocidas. La tragedia. El sistema de vida taíno fue amenazado. Trabajo forzado, violencia, desplazamiento, epidemias devastadoras. Resistencia. Héroes legendarios se levantaron. Kaonabo, guerrero indomable. Anacaona, líder diplomático, poeta y mago. Guarionex, estratega y defensor de su pueblo. Atuey, símbolo de libertad en Cuba. Sus historias se narran con fuerza, emoción y respeto. El renacimiento taíno. A pesar de la tragedia, los taínos no desaparecieron. Hoy su herencia vive en la genética del Caribe, el idioma, la comida, los rostros, las tradiciones, los rituales, la artesanía, la memoria cultural. Este capítulo termina con un mensaje poderoso. Los taínos no murieron, cambiaron de forma y hoy vuelven a alzar la voz.